España tiene una riqueza cultural e histórica que es innegable, es digna de mención. Y muchas de sus ciudades tienen un atractivo especial. Hoy te quiero preguntar por una de ellas. Así que la pregunta sería, ¿qué características hacen de Sevilla una ciudad única? Bueno, Rubén, la verdad que es una idea que habría que desarrollar mucho. Para mí es un tema que a lo largo de mi vida, de los 40 años que tengo, pues me ha obsesionado siempre, ¿no? Es decir, ¿por qué Sevilla es diferente, ¿no? ¿Por qué una ciudad que tiene un patrimonio histórico muy amplio, pero que no deja de ser algo que comparte con muchísimas otras ciudades, tiene una identidad especial? De hecho, Sevilla, y esto lo he comentado yo varias veces con editores, con escritores, es prácticamente un género literario, ¿no? Ha generado y sigue generando montones de artículos de periódicos, constantes publicaciones, tanto sobre ella misma, sobre Sevilla, como sobre sus fiestas, especialmente sobre la Semana Santa. Es decir, Sevilla es una pregunta en sí misma, ¿no? Y el motivo por cual lo es tiene mucho que ver con su historia, obviamente. También tiene mucho que ver con su personalidad y con la personalidad del sitio donde está. Por hilar con este tema de los libros, me comentaba una editora que ha trabajado conmigo que era curioso por cómo en Sevilla funcionaban muy bien determinados libros de historia o de cultura o de patrimonio sobre la propia ciudad, que luego se llevaban a ciudades más grandes que tenían, bueno, una densidad de población enorme, como Barcelona, como Madrid, y que no consumía esos ejemplares al mismo nivel que lo consumía en Sevilla. Y lo que sí es cierto es que evidentemente hay un grado de identificación de la población con el lugar mismo. Eso es evidente. Esa es la primera característica que hace a Sevilla especial, que existe una identificación del sevillano con lo que es Sevilla, o por lo menos con la idea que él tiene de Sevilla. Es decir, la raíz de la ciudad penetra en sus hijos, es decir, está en sus hijos, y los sevillanos son gente enraizada en su ciudad. Esto no es necesariamente ni bueno ni malo, sino que es diferente, ¿no? Hay sitios donde la gente es menos apegada a la realidad de su ciudad, y otros sitios donde lo es más. Eso tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Bueno, eso es una de las cosas que yo creo que la hacen atractiva, ¿no? Que al fin y al cabo no es solo una ciudad, no es solo una historia, es una personalidad. Sevilla es una manera casi de entender la vida y de estar en el mundo, ¿no? De enfrentarse a la realidad. Luego, a partir de ahí ya hay muchos matices. A partir de ahí ya hay muchos matices. Hay muchas épocas que han marcado muchísimo desde el punto de vista histórico la ciudad. Siempre se suele resaltar la Sevilla Puerta de India. Bueno, cuando se inicia el monopolio del comercio con América, cuando los reyes católicos establecen el comercio con América y convierten a Sevilla en la sede de la casa de contratación en 1503, hace que Sevilla sea el lugar del cual parten todos los barcos hacia América. Sí, bueno, todos los barcos que legalmente partían hacia América. De manera que cualquier persona que legalmente quería hacer una operación, quería viajar a América, quería hacer una transacción económica o tener un negocio allí, pues tenía que pasar por aquí. Lo que le hizo asentarse en la ciudad a muchísimas familias de comerciantes, eh, pícaros, buscavidas, políticos, gente de todo tipo. Tanto que Sevilla en el siglo XVI, en el siglo XVII, es una de las ciudades más grandes de Europa. Tiene una población contemplada entre los 100.000 o los 150.000 habitantes, que para la época era mucho, era muchísimo. Es decir, por encima solo estaban Londres y Roma, y al mismo nivel que París o Amberes, que Florencia, que eran ciudades, bueno, pues de un nivel a nivel europeo brutales, ¿no? Para lo que era la época. Entonces, el primer eslabón es ese, ¿no? Yo creo que esa es lo que más se ha resaltado. Pero eso no se queda ahí. Mm, la crisis del siglo XVII hace que Sevilla, después de la peste, eh, en que fue, bueno, la gran epidemia de peste, porque epidemia de peste había sucesivas, hace que la población de
1648, 1652 queda en la mitad. Sevilla pasa de los 100.000 habitantes a los 50.000 habitantes porque se muere 60.000, 50.000, porque la gente se muere. La peste bubónica, la peste negra, es una enfermedad con una tasa de mortalidad del 90-95%, es terriblemente dolorosa y además muy contagiosa. Sevilla la acogió en esos 4 años muy fuerte y la ciudad desde ese momento entra en una crisis social y de conciencia enorme. Para colmo, la fuente de riqueza, que era América, también entra en crisis, una crisis que además se acentúa en Sevilla cuando en 1711 se traslada la Casa de la Contratación, es decir, el monopolio de la Casa de Indias a Cádiz, que también convierte a Cádiz en otra ciudad especial, ¿no? En la ciudad de las 500 torres, esa personalidad de puerto, de acogida, ese contacto que tiene con Sudamérica, Cádiz, mucho más evidente que Sevilla, además, pues está ahí, obviamente. El caso es que en Sevilla ocurre una cosa también a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, con el nacionalismo, que no es realmente nacionalismo, sino que es un regionalismo, por llamarlo de alguna manera, y es que Sevilla se reinventa. A finales del siglo XIX y principios del XX, Sevilla se reinventa. Se reinventa en base, es verdad, a lo que ven gente de fuera, a lo que ven los viajeros del XIX, ingleses, especialmente en Sevilla franceses, pero sobre todo se reinventa en base a unas figuras clave que la transforman. Esas figuras clave son, obviamente, el constructor de la Plaza de España, que es Aníbal González, bueno, y Espiau y otra serie de gente que inventa el regionalismo, la arquitectura del regionalismo, la Plaza de España, el edificio de Filella o del Partido Andalucista que está allí en la avenida, el Hotel Alfonso XIII, perdón, muchísimos edificios que reinventan esa imagen de la ciudad. El barrio de Santa Cruz está construido en esa época, el barrio de Heliópolis se reinventa. Y luego un movimiento popular muy fuerte de gente de determinados barrios que mantiene su identidad desde una idea pobre, desde una vida pobre, como puede ocurrir en el barrio de la Macarena, en el barrio de Triana, pero que consiguen, gracias a figuras concretas, imponer sus gustos, su estética y su visión de muchas cosas. Por ejemplo, en el barrio de la Macarena aparece un señor que se llama Juan Manuel Rodríguez Ojeda, que era bordador y que desde la Hermandad de la Macarena transforma la Semana Santa estéticamente. La Semana Santa tal como la entendemos hoy es incomprensible sin la Hermandad de la Macarena y sin un hermano que en aquella época era prácticamente uno de los grandes dioses del país, como era Joselito el Gallo. La tauromaquia a principios del siglo era como el fútbol de ahora, para entendernos de alguna manera, y Joselito era muy macareno y hizo muchísimo por la hermandad. También lo hizo Ignacio Sánchez Mejía, también torero y familiar familiar conocido de Federico García Lorca, que tiene su famoso poema. Es decir, Sevilla a principios del siglo XX, final del XIX, se reinventa, con una identidad además que es asumida, primero, que va de abajo arriba, porque es asumida primero por el pueblo y después por las élites, que ven durante los años del franquismo una manera de controlar a la población a través de esa cultura, con lo cual la fomentan. Y acaba generándose una identidad que cuando llega la democracia y podía haber muerto, verdaderamente podía haber muerto, vuelven a confluir una serie de gentes que la hacen avanzar y que ante el peligro de morir la transforman. Es aquí, por ejemplo, cuando por influencia, por cuestión de genio, por cuestión de personalidad, en los años 60, 70, aparecen, por ejemplo, las grandes bandas del rock andaluz, Smash, Triana, Silvio, Lole Manuel. Es decir, una manera nueva de fusión, en parte muy en contacto con la base de Morón, también es una influencia de los Estados Unidos, una base norteamericana de Morón, una influencia fuerte, y que hace que desde allí, y también vuelvo a repetir, desde el sentir popular
de los nuevos barrios que surgieron en los años 60, como por ejemplo el Tirolínea, como San Jerónimo, como el barrio León, que es la parte final de San Gonzalo, barrios nuevos que retoman esa identidad popular sevillana, esa idea de ciudad propia. Entonces, yo pienso que lo que hace verdaderamente especial a Sevilla es esa continua construcción de sí misma y esa continua reivindicación desde lo popular, ese reinventarse desde lo popular. Luego, claro, hay más matices, hay más identidades. Muy importante, el mundo romano. En Andalucía, Roma es la madre. Sí, no podemos entender Andalucía sin Roma. Pero no solo porque sean nuestra madre o intelectual y filosófica, es que somos romanos. Hablamos romano, pero la mentalidad, la idea de prestigio que nosotros mantenemos hoy en día es romana. El no triunfo del ideal capitalista que se desarrolla en Europa, en muchos países de mentalidad protestante, está en Roma. Está en Roma, donde los romanos no hablan de trabajo como tal. Nosotros entendemos el trabajo solo de una manera burguesa capitalista. Los romanos distinguían dos cosas que en Andalucía sigue ocurriendo, que destacaban el tripalium, que no era más que un potro de tortura con 3 palos, de ahí tripalium, 3 palos. Además, el potro por tortura se sentaba aquí en medio y trataban a los lados en una silla. Y luego estaba el labor, la labor. La labor es lo que a ti te realiza, la tarea que tú haces realizándote. Y el trabajo es otra cosa distinta. Ese vínculo entre lo que a ti te realiza sigue existiendo en Sevilla y bueno, sigue existiendo en Andalucía. Sin entender Roma, no podemos entender Sevilla. Y esto es en Andalucía en general. Eso es innegable. Y luego esa mentalidad mediterránea que tenemos la suerte de disfrutar, que va unida también a la luz, como decía Juan Ramón, ¿no? La luz con el tiempo dentro, acaba marcando una personalidad. Yo creo que otra de las claves de Sevilla es la luz. Y eso se ve en el arte. Sí, Sevilla es tierra de artistas y es tierra de pintores. Porque en la evolución de la pintura, por decirlo de alguna manera, se produce una transformación. Desde la Edad Media, donde las pinturas son prácticamente simbólicas, se va pasando durante el gótico, en un proceso que engloba los siglos XIII, XIV, XV, por lo que se llamó la revolución cuantitativa. ¿Qué es la revolución cuantitativa? La revolución cuantitativa es el paso de pensar de manera mítica a pensar de manera racional. Es decir, vamos a explicar a través del logos, de la razón, no del mito. ¿Vale? En esa manera de empezar a entender las cosas, eso se ve perfectamente en la pintura. En el gótico lo primero que hacen, y esto lo hacen en Italia, porque tienen más desarrollado el comercio y por lo tanto las cuentas, es decir, la matemática, que esto te toca a ti, pues en Florencia y en Italia empiezan a desarrollar el sentido de la perspectiva y la profundidad. Estaban captando la primera variable del ser humano, que era el espacio. Pero quedaba una segunda variable, que es el tiempo. Esa es la segunda variable filosófica del ser humano. ¿Y cómo se mide el tiempo? ¿Cómo se ve el tiempo en la pintura? ¿Cómo se ve el tiempo en el arte? Se ve en la luz. Y Sevilla es una ciudad que marca el tiempo a través de sus luces. El que es sevillano y se pasea por Sevilla sabe en qué época del año está por la luz que hay. Esa luz de verano blanca que la quema todo, que lo quema todo. Esta luz que empezamos a vivir de otoño, dorada, con matices. Un invierno que es una luz más tenue, más fría, más plana. Y primavera que realmente es una explosión de color, de morados, de amarillos, de azules. Esa idea el sevillano la tiene muy interiorizada y la ve como el paso del tiempo, porque en esa luz no solo está el tiempo estacional, está la luz de la nostalgia. Es decir, esta es la luz de cuando yo era chico y estaba en. Y esa es la luz de cuando yo era chico y estaba ahí. Velázquez
también Murillo, pero especialmente Velázquez, tienen esa obsesión, la luz. Y esa obsesión, por mucho que estudiara Velázquez, le viene de Sevilla. Y le viene de Sevilla porque él ha visto esas estancias internas, como se ven las Meninas, de 3 espacios divididos, donde entra la luz en un sitio y se crean diferentes escenas. Velázquez ha visto en el cuadro de las hilanderas a su familia o en el taller cuando trabajaba con su suegro, con Francisco Pacheco, ha visto trabajar con la luz que entraba por la ventana. Velázquez conoce eso y está intentando gastar el tiempo, que es la luz, que al fin y al cabo no es otra cosa que la luz que él veía en su infancia. Sevilla tiene, desde el punto de vista patrimonial y artístico, la capacidad de generar con la luz tiempo. Y eso, volcado a nivel patrimonial, la hace muy atractiva, porque los monumentos no son lo mismo todos los días, cambian según la época, y eso hace que acabamos sintiendo un vínculo con nuestro patrimonio que nos define. Hombre, por cerrarte un poco ya el conjunto de la idea, la otra cosa que está clara de Sevilla es que el patrimonio material en determinadas cosas es muy amplio. Sevilla es una de las ciudades que más iglesias tiene, que más conventos conserva, es cuna, bien directa, bien indirectamente, de muchísimos artistas, especialmente del siglo XV, XVI, XVII, pero también de artistas, de artistas contemporáneos o escritores contemporáneos que todos conocemos, Cernuda, Luis Gordillo, Carmen Lafón, es decir, escritores, pintores que están aquí, que siguen estando vivos y que siguen reinterpretando ya no la ciudad, sino la manera de ser de esta ciudad. Que es lo que define a Sevilla como tal, su manera de ser. Luego, claro, el atractivo es cada uno el que se los quiera ver, ¿no? Y el que se los quiera entender, pero yo creo que esas son un poco las claves básicas entendidas en 15 minutos, ¿no? Podemos detenernos a hablar de grandes monumentos, ¿no? La catedral merecería un monográfico. Yo invito a todo el que quiera y pueda no solo hacer la visita normal de la catedral, sino hacer una visita que hay, y te la recomiendo, probablemente la conozcas, de las cubiertas de la catedral. Establecen grupos, se pasea por los techos y es donde se toma conciencia, por ejemplo, de lo que es la gran metáfora de la catedral de Sevilla, ¿no? La montaña hueca, que se llama. Porque cuando tú subes allí, te das cuenta que la catedral de Sevilla es aire. Si tú abajo lo ves piedra, pero lo que hay principalmente es aire. Es una montaña hueca. O La Giralda, que es una obra de sincretismo del arte musulmán, cristiano, renacentista, única, ¿no? No es una especie de metáfora, de verdad, de metáfora de imposición del cristianismo sobre el mundo musulmán, pero a la vez de perfecta unión de los dos conceptos, ¿no? Entonces, esas cosas y bueno, esa manera de ser y de entender la vida, creo que la hacen diferente. La idea de que nos importe más el ser que el tener, ¿no? Seguir manteniendo, como los romanos, una mentalidad de prestigio en donde acumulamos ser y no acumulamos bienes, pues nos hace que una amalgama de cosas sea una ciudad diferente. Qué interesante, Curro. No cabe duda de que Sevilla da para mucho y, como tú decías, es una pregunta en sí misma. Interesante.